Con la venia, ilustrísimo señor don Carlos Cremades Carceler, presidente de la Real Academia de la Mar y presidente de esta ceremonia. Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, agradecer a la Junta de Gobierno, a su presidente y director, don Carlos Cremades, por haberme concedido el honor de aceptarme en esta tan dignísima institución, la Real Academia de la Mar, y concederme el privilegio y la oportunidad de poder dirigirme a ustedes con la modesta intención de expresarles mi particular visión del transporte marítimo. Este discurso no representa para mí un mero trámite, ni pretende ir contra nadie. Hace ya muchos años que entendí que la cooperación y la colaboración son los mejores instrumentos para el progreso colectivo y empresarial. Pero sí voy a aprovechar este privilegiado facistol para poner de manifiesto una realidad en ocasiones incómoda. Con la noble y sana intención, algunos pueden considerar utópica, de poder revertir la dinámica regresiva del sector del transporte marítimo en España. Para ello me remontaré en una primera parte a una época que me apasiona, el Mediterráneo clásico, el origen del transporte marítimo y de la civilización mediterránea a la que todos pertenecemos, para luego dar un breve paseo por la historia hasta la época moderna, resaltando el importante papel que el transporte marítimo ha desarrollado en el progreso de la humanidad. En consonancia con lo anterior, les expondré la importancia que Europa ha dado al transporte marítimo desde su fundación, contrastándola con la realidad de nuestro país. Finalizaré mi discurso descendiendo a la actividad a la que la empresa que presido se dedica, el modelo de transporte marítimo RoPax y los puertos, para subrayar su incidencia en el desarrollo y en el progreso de los territorios. En el siglo XVIII, Adam Smith, en su conocida obra La riqueza de las naciones, mostraba que lo importante no era la riqueza de cada nación, sino la de todas las naciones. Smith criticó las ideas mercantilistas del proteccionismo que restringían las entradas de bienes extranjeros, argumentando que el comercio internacional aumentaría el tamaño de los mercados y permitiría a los países ser más eficientes y competitivos. De esta manera, Adam Smith consagra el libre comercio como un factor determinante en el progreso y desarrollo económico de las naciones. Me gustaría resaltar la importancia del transporte marítimo desde los orígenes del hombre hasta la actualidad, como medio efectivo y facilitador de este libre comercio. Libre comercio en el sentido más amplio del término, libre circulación e intercambio sin barreras ni cortapisas de personas, de conocimiento y de cultura. No sabemos con certeza cuándo los hombres primitivos se aventuraron por primera vez a cruzar las aguas del mar. La primera prueba sólida a la que podemos remitirnos aparece en el Paleolítico Superior, es decir, alrededor del año 11.000 a.C. Pero si hay un momento primigenio, ese es la Edad de Bronce, cuando este metal estaba adquiriendo un prestigio cada vez mayor y reforzando la autoridad de aquellos que ejercían el poder político. Fue la demanda de esta aleación la que crearía una red de conexiones por todo el Egeo que uniría Troya y las islas. El Mediterráneo estaba despertando a la vida y pueblos de orígenes diversos lo surcaban en todas direcciones para proveerse de sus productos. El primer pez minoico descubierto por los arqueólogos marinos apareció a principios de este siglo, al nordeste de Creta. Se trata de un barco de entre 10 y 15 metros de eslora cargado de docenas de ánforas, grandes jarras para transportar vino y aceite a lo largo de las costas de Creta en algún momento de alrededor del año 1700 a.C. Gracias a todos estos contactos entre pueblos diversos que tuvieron lugar principalmente favorecidos por la existencia de rutas marítimas a lo largo del Mediterráneo y al intercambio de mercancías, personas y conocimiento, la cultura griega se embebió de muchos elementos de origen oriental, como el propio alfabeto, adaptación del sistema de escritura fenicio, de personajes de la religión y el mito, esquemas iconográficos y artísticos, costumbres, instituciones. Por otra parte, la afluencia de objetos valiosos de factura oriental en Grecia, en su mayor parte transportados
por naves que surcaban el Mediterráneo, será un factor clave en la definición de una nueva aristocracia griega, que basa y legitima gran parte de su autoridad en el prestigio que la posesión de dicho tipo de riqueza le procura. El comercio convierte al Mediterráneo en el espacio privilegiado para el intercambio de ideas, personas y mercancías. A lo largo del siglo VIII a.C. aparecieron nuevas redes de intercambio comercial que llevaron la cultura de Oriente a tierras tan occidentales como Etruria o el sur de España. Lo más asombroso de estas nuevas redes es que su aparición no respondía a algún ambicioso proceso de expansión imperial, como estaba ocurriendo en Asia Occidental bajo el liderazgo de los asirios, sino que las crearon las comunidades de mercaderes, griegos que se dirigían hacia Sicilia e Italia siguiendo la ruta de sus predecesores micénicos. Podemos hablar ya del establecimiento de una auténtica red de relaciones comerciales y culturales intensas a escala mediterránea. La integración de los territorios sometidos durante el Imperio Romano con las conquistas militares y una buena red de comunicaciones aseguraron la explotación económica de esas áreas geográficas. Se produjo la especialización productiva de las provincias conquistadas, que se tradujo en la existencia de un comercio de larga distancia, de productos básicos, aceite, garum, vino, o de productos de alto valor añadido manufacturados con destino a los grandes centros de consumo, las ciudades o los campamentos del ejército. Para aumentar sus recursos, el mundo antiguo solo podía poner en explotación nuevas tierras o minas, o facilitar, mediante el comercio, el traslado de bienes de unas regiones a otras. Cuando la administración romana aceptaba el pago de tributos en natura, permitía que muchos vivieran del transporte de productos anonarios, y al amparo de este transporte se desarrolló un verdadero comercio de multitud de mercancías. Los principales puertos de la península ibérica eran Tarraco, Cartagonova, Nova, Hispalis, Gades, Olisipo y Porto. Estos puertos eran los encargados de recibir los grandes mercantes de la época que cruzaban el Mediterráneo, comunicando los principales mercados provinciales del imperio. A partir y desde estos puertos, las mercancías se recibían y distribuían al resto de los mercados mediante embarcaciones de menor capacidad, siguiendo las rutas de cabotaje. El puerto de Gades fue una verdadera potencia naval de las épocas púnica y romana, dado que controlaba la navegación del Atlántico de la península ibérica. En época romana, Gades se destaca como centro exportador de los salazones, de metales preciosos, oro y plata, hierro, plomo, vino, aceite y miel, y se sitúa como el centro redistribuidor de todas las mercancías del estrecho. Según Estrabón, el mayor número de barcos y de mayor calado que llegaban a Ostia y a Puétoli, en aquella época procedían de la Bética, con cargamentos de trigo, vino y aceite, este último de gran calidad, decía Estrabón. El transporte marítimo y fluvial de bienes y personas en el Mediterráneo antiguo fue decisivo para su expansión y desarrollo, y en buena medida la configuración y proporciones de este mar lo convirtieron en un espacio ideal que contribuyó decididamente al éxito del Imperio Romano. Las ciudades costeras y aquellas accesibles por río fueron las que consolidaron el imperio, gracias en gran parte a las facilidades del transporte marítimo. La cultura, la ingeniería, la organización de las polis, el derecho romano, el latín, todos ellos fueron elementos decisivos que contribuyeron al desarrollo y expansión del imperio. Pero sin una red de transporte eficaz, habría sido imposible su implantación. No es casualidad que la romanización se consolidara en Hispania y la Galia, territorios colindantes con el Mediterráneo y accesibles al transporte marítimo y fluvial. La civilización occidental, tal como la entendemos hoy, tiene su origen en el Mediterráneo clásico, su progreso, sus valores, su cultura, que posteriormente se verá enriquecida y complementada por el cristianismo, al-Ándalus, la Edad Media, el humanismo, el Renacimiento y el liberalismo. En esta evolución, el transporte marítimo siempre ha desarrollado un rol esencial. Continuamos con la Edad Media y la modernidad. Prestemos atención a la Venecia del año 1204, en la que se organiza una nueva cruzada contra la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. En esta nueva expedición se reafirma el peso del dinero en la sociedad del Mediterráneo,
al convertirse en el emblema de la nueva modernidad. Una modernidad cimentada en los valores de unos hombres de negocios, unos empresarios que destacan por su perspicacia y asumen riesgos. Se consolida un sistema económico que sitúa el capital como fundamento de una sociedad, que prioriza los beneficios procedentes del comercio y la navegación marítima, siguiendo el modelo de Societas Maris. Quizás sea la configuración más antigua y aproximada al concepto societario. Contratos que involucraban a dos o más socios, uno de los cuales aportaba la cuarta parte del capital y se encargaba del transporte, mientras que el otro socio ponía el resto, siendo estas las proporciones en que se repartían los beneficios. Los pueblos del Mediterráneo comenzaron a valorar el peso del dinero, conscientes de que los artículos de lujo y las especias estaban cambiando su estilo de vida, y creció entre todos ellos la sensación de un futuro prometedor, basado en los beneficios comerciales. También hay que señalar la ampliación de las rutas marítimas, entonces transitadas, cuando la apertura del estrecho de Gibraltar al comercio marítimo permitió bordear la península ibérica, cruzar el Cantábrico y tocar diversos puntos de la costa atlántica francesa para enlazar por mar los mismos mercados del norte de Europa, hasta entonces solo accesibles por tierra. Una ruta comercial que completando la longitudinal del Mediterráneo se abría en sentido transversal para unir las costas del Mar del Norte con las de África. Todo ello también gracias a los avances técnicos de los navíos e instrumentos de navegación que facilitaron la creación de un servicio de transporte marítimo y de mercancías a larga distancia. La profesionalización del servicio de transporte daba un paso de gigante, y en la segunda mitad del siglo XIII se consumaba la separación de funciones entre los mercaderes sedentarios, los agentes intermediarios y los transportistas. El mercader dirigía el negocio desde su ciudad, confiaba la comercialización de sus mercancías a sus agentes ubicados en distintas plazas y se las hacía llegar a través de un servicio de transporte cada vez más experimentado. Durante el siglo XV, en las plazas de cualquier ciudad italiana se reunían los mercaderes y los hombres de negocios para comentar las noticias sobre las exploraciones geográficas en el Atlántico. De esta forma empiezan a vislumbrarse las preocupaciones incipientes sobre si esas nuevas rutas cambiarían el curso de la historia. En Lisboa, Bartolomé Díaz hablaba con Alfonso V sobre la posibilidad de dar la vuelta a África por mar. 4 años después, en 1484, las carabelas de Díaz llegaban a Lisboa tras haber divisado el paso entre el Atlántico y el Índico. Colón decidió atravesar el Atlántico en lugar de bordear la costa africana por el Cabo de Buena Esperanza. El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, con todo lo que significó, fue una combinación de riesgo y espíritu de empresa. Dos valores genuinamente mediterráneos. Esta proeza, según Ruiz Domènech, un icono del capitalismo vinculado a la economía del mercado y al mundo de los horizontes abiertos. Los imperios español, portugués, británico extendieron sus territorios coloniales más allá del Mediterráneo, América, África, Asia y Oceanía. Y de nuevo, como una constante, los navegantes y sus navíos fueron los artífices de su progreso y crecimiento. No podemos dejar de mencionar, en un marco de transición hacia el nuevo colonialismo, el comercio transoceánico, de especial importancia tanto por el valor de las mercancías como de la acumulación de capitales a que dio lugar. Con la Revolución Francesa y liberal nos llega la Revolución Industrial y el capitalismo se expande definitivamente en el mundo occidental, y con la plena industrialización de los países más adelantados. La plena consolidación de la economía capitalista se produce como consecuencia de la interacción de factores económicos, sociales y políticos, que al mismo tiempo hace posible que este sistema económico encuentre el marco adecuado para su desarrollo completo. La mejora de los medios de comunicación y de los medios de transporte supuso un elemento esencial y dinamizador de la actividad industrial y comercial. La aplicación de la máquina de vapor a la navegación fluvial y marítima, la navegación de vapor,
tuvo consecuencias trascendentales. Supuso un estímulo en la producción siderúrgica, mecánica y de construcción, un aumento de la velocidad y de la fiabilidad del viaje, al no depender solo del viento, y tuvo incidencia en la agricultura, al poder transportar grandes cantidades de productos agrícolas de una parte a otra del mundo. La navegación a vapor incentivó también las migraciones transoceánicas, al transportar los transatlánticos un gran número de pasajeros, algo impensable con los medios de comunicación anteriores. Estimuló además la construcción de grandes puertos e instalaciones portuarias, con el fin de operar en ellas los grandes barcos de vapor y permitir las tareas de carga y descarga. También la creación de las grandes ciudades portuarias como Londres, Hamburgo, Róterdam, Nueva York o Barcelona, con gran presencia de la actividad portuaria en la vida cotidiana de las poblaciones. Para unos significaba trabajo portuario, para otros el sueño de hacer fortuna en tierras lejanas. Finalmente se impuso la creación de grandes canales transoceánicos como el de Suez y el de Panamá. El papel del transporte marítimo en el progreso y desarrollo de las naciones es incuestionable, pero este no habría sido posible sin el libre comercio, que tiene su origen en el Mediterráneo clásico y en la filosofía política que sustenta un nuevo modelo de relaciones humanas y sociales, y que se ve decididamente respaldado en el siglo XVIII por el ideario liberal, que consagra la revolución burguesa y los principios de la civilización occidental tal y como hoy la entendemos. El liberalismo, el romanticismo y el nacionalismo son los fenómenos que dieron origen en Europa y luego en América del Norte a una apertura a la filosofía política sin precedentes. También a la revolución industrial y a la aparición de las naciones-estado con la desintegración de los imperios europeos. Si bien es cierto que el nacionalismo fue uno de los factores que originaron en el siglo XX las dos grandes y más sangrientas guerras de la historia. Capitalismo, libre comercio y transporte marítimo son conceptos indisolubles. El final de la Segunda Guerra Mundial significó un punto y aparte. El Tratado de París de 1947 da origen al telón de acero y divide el mundo en tres bloques. Un mundo abierto, librecambista, participativo, fundamentado en la filosofía política de la Ilustración. Un segundo bloque cerrado, autárquico, totalitario y fundamentado en tesis comunistas. Y un tercer mundo aislado, pobre y marginado. El mundo libre, ilustrado, liberal, participativo y librecambista, que fundamenta sus principios en la democracia participativa, en la separación de poderes, la igualdad de oportunidades, el principio de legalidad y seguridad jurídica y el libre comercio, acredita una gran eficiencia, que permite un desarrollo económico sin precedentes en el bloque occidental y la derrota por inanición del bloque comunista. En su libro, En defensa de la Ilustración, Steven Pinker nos ayuda a entender el éxito del modelo liberal y la contribución de la razón y los valores de la Ilustración, no solo al pasado y al presente, sino también para abordar el futuro con optimismo. Los profesores americanos, Robinson y Acemoglu, en su libro ¿Por qué fracasan los países?, exponen brillantemente la forma en que la seguridad jurídica y la fortaleza de las instituciones participativas determinan el éxito de los países, más allá de la cultura, la religión, la raza, la riqueza natural o el clima, atribuyendo a la aplicación efectiva de los valores de la Ilustración la causa principal del progreso de los países. El medio acuático, que ocupa 2/3 partes del planeta Tierra, sigue siendo en el mundo occidental el espacio a través del cual se intercambian bienes, productos, conocimiento y cultura, y el catalizador efectivo del progreso y el desarrollo económico y social. La caída del muro de Berlín y la globalización significan otra victoria del modelo liberal, que tiene en el libre comercio su principal herramienta. El bloque comunista se desmorona, se produce una apertura comercial sin precedentes con un auge del comercio y el transporte marítimo que posibilita la aparición de nuevos actores en el concierto económico internacional. Países del tercer mundo se convierten en países emergentes, China, Brasil, la India, Pakistán. La globalización entra en escena y millones de personas en el planeta salen de la pobreza, produciéndose un espectacular crecimiento económico a escala planetaria.
El libre comercio no está exento de trabas y aranceles, es un libre comercio adulterado, pero a pesar de ello contribuye a un desarrollo exponencial. El transporte marítimo vuelve a convertirse en el artífice de una nueva realidad global. Como ya ocurrió en el Mediterráneo clásico, de nuevo una extensa y eficiente red de transporte marítimo permite el intercambio de bienes, personas, conocimiento y cultura, y con ello el desarrollo y progreso económico y social de todo el planeta. Más de 2000 años después, la misma realidad del Mediterráneo se traslada al mundo global. La ecúmene pasa de circunscribirse al Mediterráneo a abarcar la totalidad del planeta. Sin transporte marítimo no sería posible la globalización. En los albores del siglo XXI ya nadie discute las bondades del modelo liberal, y países del bloque anteriormente comunista como China, Vietnam o Rusia incorporan a sus economías los conceptos de libre mercado y capitalismo, sin asimilar los principios de la democracia occidental. Los valores del libre mercado, la libre competencia y el libre comercio tienen su origen en el Mediterráneo clásico y su desarrollo en el pensamiento liberal de los siglos XVIII y XIX, que extienden el concepto libertad a los ámbitos del desarrollo individual y los derechos civiles, con el Estado de Derecho y el principio de legalidad como ejes vertebradores. Una sociedad liberal es plural y el problema político consiste en la forma de articular esta pluralidad y hacer posible la mejor convivencia entre las personas, teniendo en cuenta que cada uno es libre de tener unos objetivos de vida diferentes, igualmente respetables, pero a menudo incompatibles con los de su conciudadano. El gobierno liberal o el Estado tiene que ser neutral en relación con las diferentes concepciones del bien. De aquí procede justamente que el liberalismo acostumbre a otorgar un papel importante al mercado libre, ya que ve en él un mecanismo espontáneo y no coercitivo de hacer posibles las relaciones entre los individuos desde los propios individuos. La incorporación de países totalitarios al comercio mundial ha propiciado un nuevo orden, en el que la disputa por la hegemonía alcanza más allá de lo económico, entrando de lleno en el debate del modelo político. Nunca el modelo occidental de libertades se ha visto tan amenazado y cuestionado como en la actualidad. Alcanzó su cenit con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La polarización del mundo ha vuelto a resurgir, recordando los tiempos de la Guerra Fría y el telón de acero, aunque sin telón de acero, con relaciones comerciales entre los países que convierten el mundo en unos enormes vasos comunicantes, donde lo que ocurre en cualquier rincón afecta al resto del planeta, y donde el transporte marítimo continúa siendo el artífice de esta nueva realidad. Por un lado, el bloque occidental agrupado en torno a la OTAN y liderado por los Estados Unidos. Por el otro, países emergentes y totalitarios apoyando a Rusia y con China ejerciendo su liderazgo. No solo está en juego la hegemonía económica y militar que China disputa a los Estados Unidos. Está en juego el modelo occidental de libertades que ha llevado a la humanidad a alcanzar las más altas cotas de desarrollo y progreso. En medio de esta encrucijada diabólica en la que se encuentra la humanidad, el transporte marítimo sigue siendo el sistema circulatorio del planeta Tierra. Desde su constitución, la Unión Europea tomó la decisión de considerar el transporte marítimo como un sector estratégico. Por ello estableció un marco fiscal y laboral especial orientado al impulso y promoción de las navieras europeas con fuerte presencia internacional. Esta decisión, que todavía mantiene, ha permitido que Europa sea hoy la principal potencia de transporte marítimo, un sector responsable del 90% del transporte de mercancías del planeta. Las obligaciones fiscales de las navieras europeas se ven beneficiadas del marco normativo del impuesto sobre tonelaje, o tonnage tax, con un modelo de relaciones laborales flexible que permite la contratación de extranjeros en tráficos intraeuropeos y de cabotaje sin limitaciones, salvo las que dedican los Estados miembros en el segundo caso, y que en España se fija en un 50%. Hay además un régimen fiscal especial para los trabajadores embarcados y grandes ventajas en las cotizaciones sociales. A todo ello se unen ventajas especiales que cada país otorga a sus propias navieras,
en un sector de capital muy intensivo que requiere para su rápido y óptimo crecimiento de ayudas financieras. En definitiva, el transporte marítimo goza en Europa de ayudas de Estado aceptadas legalmente, provenientes de un marco regulador europeo, las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y reforzado por ayudas financieras nacionales con el único y exclusivo objetivo de convertir a Europa en una potencia comercial en el sector del transporte marítimo. Las razones por las que Europa toma esta posición resultan evidentes. Europa interpreta el valor estratégico del transporte marítimo y gracias a ello hoy navieras europeas han conseguido controlar el 40% en toneladas de peso muerto de la flota mundial y el 36% en número de buques. Si solo consideramos armadores de la Unión Europea, representan el 33% de toneladas de peso muerto de la flota mundial, cuando el peso de la Unión Europea en el PIB mundial es del 18%. Las tres principales navieras de transporte de contenedores del mundo son europeas: la italo-suiza MSC, la danesa Maersk y la francesa CME CGM. La alemana Hapag-Lloyd ocupa un meritorio quinto lugar tras la china COSCO, sin dejar de tener en cuenta otros sectores como graneleros, car carriers, ferries, buques tanque, en los que las navieras europeas lideran el mundo. Los tres países por delante de España en PIB y población son Alemania, Francia e Italia, naciones que han sabido recoger el impulso de la Unión Europea y han trabajado para contar con navieras nacionales potentes, además de respaldar a su industria de la construcción naval y a sus puertos, pero sin descuidar al operador de transporte marítimo, fin último para el que Europa y sus Estados miembros articulan un marco regulador preferente con ayudas de Estado explícitas. El contar con operadores nacionales fuertes no solo contribuye al fin estratégico de la hegemonía europea, sino que retroalimenta los puertos y la industria naval de cada país, teniendo en cuenta que es en los operadores donde reside el centro de decisión, los que tienen la última palabra de dónde se construyen los barcos y en qué puertos operan. Esta opción estratégica de Europa arranca claramente del origen de la civilización mediterránea, de los posteriores imperios coloniales europeos y de los principios del liberalismo económico. Y todo ante la inevitable renuncia del control militar de los mares en favor de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Europa no renuncia del todo a tener presencia en el concierto del comercio internacional en la pugna por la hegemonía que hoy se da entre China y Estados Unidos. Y supo ver en el transporte marítimo el medio por el cual alzar su voz. En el Mediterráneo clásico y en los imperios coloniales europeos se tenía plena conciencia de que quien fuera capaz de controlar los mares sería capaz de controlar el mundo. Ante la evidencia de no poderlo hacer militarmente, se optó estratégicamente por potenciar nuestra capacidad de transporte marítimo. Sorprende ver cómo España, cuarto país de la Unión Europea en PIB y población y segundo en interconectividad portuaria, ocupa un discreto 10º lugar en flota controlada por armadores españoles, por detrás de países europeos sin 1 kilómetro de costa. El importante rol que desempeñan los puertos españoles en Europa viene dado por dos factores. El primero, nuestra envidiable situación geográfica, abiertos al Mediterráneo, al Océano Atlántico y al norte de África. España es la puerta del Atlántico al Mediterráneo y viceversa. En segundo lugar, por el buen trabajo realizado en los puertos españoles, contribuyendo a su competitividad y desarrollo, con el decidido apoyo de los sucesivos gobiernos. Lo que resulta más complicado de entender es cómo España, con su tradición marítima y su situación geográfica privilegiada, representa un papel tan residual en el marco del objetivo europeo estratégico como es la promoción de navieras europeas. Esta extraña situación es consecuencia de la inexistencia de una estrategia en este campo por parte de los sucesivos gobiernos españoles. Sí la tienen, en cambio, la mayoría de los países europeos, con medidas y regulaciones concretas orientadas a promocionar
y potenciar a los operadores marítimos nacionales. Hasta ahora, las navieras europeas más potentes han puesto su punto de mira en otros tráficos internacionales. En España, los tráficos de interés público, los responsables de unir la península con los territorios españoles no peninsulares, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, han sido atendidos por armadores españoles. Pero hace algo más de un año hemos podido ser testigos de cómo los tráficos de Baleares, de la centenaria Compañía Transmediterránea, han pasado al control de la compañía italiana Grimaldi, y cómo la italiana GNV, filial de MSC, ha entrado con mucha fuerza en los tráficos con Baleares y en el mar de Almorán, desde Almería. Esta expansión de navieras europeas en España aparece como imparable e irá en aumento. Esta posición de debilidad extrema de España frente a sus países vecinos no es casual y responde no solo a una inexistente estrategia política nacional, sino a la adopción de medidas que claramente les han perjudicado, como trataré de exponer a continuación. En primer lugar, los sucesivos gobiernos de nuestro país, contrariamente a lo que han hecho en otros países, no han considerado en ningún momento la consigna europea de contemplar a las navieras nacionales como estratégicas y han focalizado sus esfuerzos como gobernantes hacia los puertos y la construcción naval. Es complicado entender que los intereses de los armadores puedan entrar en colisión con los intereses de los astilleros, actividades plenamente complementarias. Para construir barcos siempre será necesario que alguien los opere. No obstante, al focalizar el esfuerzo en los astilleros, se ha terminado por marginar a las navieras nacionales, que cada vez han venido teniendo un papel menos relevante. Para comprender lo ocurrido hay que acudir a las ayudas fiscales que Europa instrumenta exclusivamente para favorecer a los armadores, el TONES-TAS, ya nombrado en el anterior apartado. Un sistema de retribución objetiva, de tributación objetiva, en el que la base imponible del impuesto de sociedades no se calcula en función de los beneficios de explotación, sino del tonelaje de arqueo neto de los buques mercantes operados por cada empresa. Me permito recordar que este régimen fiscal especial tiene como único objetivo estratégico favorecer el desarrollo de las navieras europeas. Cualquier desviación en su objetivo original podría considerarse irregular. El TONES-TAS hace posible instrumentar una estructura fiscal denominada TASLIS, que permite al armador minorar el precio del barco al obtener beneficios fiscales y con ello mejorar su competitividad. Esta estructura se utiliza en España y en otros países europeos como Francia y Holanda. En Francia, la aplicación del TASLIS francés exige que el armador sea francés. Está orientado claramente a dar apoyo al naviero nacional y se aplica indistintamente del país donde el naviero construya el barco. Para acogerse al TASLIS francés y obtener beneficios fiscales, solo se necesita que la sociedad sea francesa, con centro operativo real en ese país y mantener al menos el 25% del total de su flota con bandera europea. Si además construye el barco en Francia, obtendrá ayudas financieras con avales de Estado del Estado galo que pueden alcanzar hasta el 100%. De hecho, armadores franceses han construido en España con el TASLIS francés, mientras en España estuvo suspendido el TASLIS español desde Europa. En España no es necesario que el armador sea español para acogerse al TASLIS. Un armador español no puede de facto acogerse a él si no construye en España. Además, el armador extranjero puede acceder a apoyo oficial a la financiación de buques de forma de subvención del tipo de interés a través de los créditos a la exportación, de los que el armador español no puede beneficiarse si no exporta el buque. Podemos concluir que el TASLIS español está orientado claramente a la obtención de competitividad de nuestros astilleros. No es condición ser nacional para acogerse a los beneficios fiscales. Y si eres extranjero, puedes beneficiarte del TASLIS y además tienes el derecho a recibir avales de Estado a la exportación. Tu condición de armador español te impide acceder a estos avales. No te otorga ninguna ventaja y te impide construir o adquirir un barco fuera de España, acogiéndote a los beneficios del TASLIS español. Contrariamente, para acogerse al TASLIS francés, debe ser armador francés. Puede recibir los beneficios fiscales, construyas en Francia o fuera de Francia,
y además contar con avales del Estado galo de hasta el 100% del precio del barco si construyes en Francia. Claramente el tax lease francés está orientado a apoyar a las navieras francesas. El respaldo que compañías francesas como Brittany Ferries, Dreyfus o CMA-CGM reciben de su país dista mucho de la atención que los sucesivos gobiernos españoles han dispensado a sus propios armadores. Resulta evidente que el régimen fiscal europeo ideado para favorecer el desarrollo de navieras europeas en España se utiliza para mejorar la competitividad de nuestros astilleros. Y esta apuesta de poner el foco en los astilleros perjudica claramente el desarrollo del segundo registro español y de los armadores españoles. Esta invisibilidad del armador español ante los sucesivos gobiernos ha conducido a nuestro país a ocupar el vagón de cola en flota controlada por armadores nacionales. Una situación que es susceptible de empeorar con la reciente invasión en los tráficos de interés públicos de navieras europeas transnacionales. España ya perdió el control de Iberia, compañía aérea de bandera, en manos hoy de una empresa británica, y ahora Transmediterránea, Baleares, está controlada por una compañía italiana. Seguimos así corriendo el peligro no solo de contar poco o nada en el concierto del transporte marítimo internacional, sino de perder también el control nacional de los tráficos de interés público que suministran a los territorios no peninsulares y de los que depende la cohesión territorial de nuestra nación. Es evidente que los armadores españoles compiten en franca desventaja con los europeos de otros países, que cuentan con el apoyo explícito de sus respectivas administraciones. No es, pues, ninguna casualidad que el papel de España resulte tan residual en Europa y en el mundo, mientras Europa ejerce un claro liderazgo mundial. Ahora os voy a hablar de la relevancia del modelo RoPax y los puertos. La modalidad del transporte mixto de pasajeros, autos y mercancía rodada, también llamados tráficos RoPax, se encuentra especialmente extendida en los países más desarrollados. El norte de Europa, Mediterráneo, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón. Este modelo está muy implantado fundamentalmente en tráficos de corto recorrido, de menos de 600 millas, tanto nacionales como internacionales. En el transporte marítimo RoPax, las mercancías sobre camiones y los vehículos embarcan directamente a los buques a través del procedimiento roll-on, roll-off. En ese caso, el cambio de modo y medio de transporte del terrestre al marítimo se produce sin solución de continuidad, lo que facilita un rápido embarque y desembarque de los vehículos al tiempo que se transportan pasajeros y conductores. Son los denominados RoPaxes, ferries o fast ferries. Esta modalidad de transporte tiene entre sus señas de identidad frecuencias, agilidad, fiabilidad, puntualidad y cortos plazos de entrega. Gracias a ello se consigue just in time o justo a tiempo. Los materiales, suministros necesarios llegan a su destino cuando sea necesario, ni antes ni después. La fiabilidad, las frecuencias y una adecuada oferta permiten eliminar stocks, posibilitan el libre y ágil intercambio de bienes y personas entre los territorios, una aplicación efectiva del criterio just in time, y a la vez facilitan un creciente desarrollo de la economía. Contar con una eficiente red de comunicaciones marítimas RoPax impulsa, sin duda, el desarrollo y progreso económico de los territorios. Detrás de todo impulso económico hay eficientes redes de transporte económico RoPax. Son causa, no consecuencia. No hay redes de transporte marítimo RoPax porque haya desarrollo económico. Más bien, hay dinamismo económico gracias a la existencia de redes de transporte marítimo RoPax. El papel catalizador del transporte marítimo y por ende el libre comercio en el desarrollo económico de las sociedades es una evidencia. Hoy las Islas Baleares reciben todo el suministro de los lineales de las grandes empresas de distribución alimentaria cada madrugada procedente de la península. En las islas apenas existe estocaje y cada día los pedidos de cualquier mercancía se realizan con plazos de entrega de menos de 24 horas. Eso es posible gracias a una eficiente red de transporte RoPax que permite a los vehículos partir el mismo día desde cualquier punto de España hacia los puertos de Barcelona y Valencia, embarcar sin dilación y estar en el destino final a primera hora de la mañana.
Navieras como Balearia se convierten para estas firmas alimentarias en centros logísticos flotantes esenciales en su modelo de negocio. El ejemplo más ilustrativo posiblemente sea Amazon, que cada noche embarca decenas de camiones desde los puertos de Valencia y Barcelona. Son pedidos realizados el mismo día para su entrega al día siguiente. Esta es una de las claves del desarrollo y del éxito de una economía. Estas redes de transporte RoPax que tenemos en Baleares, Canarias o el norte de Europa no existen en otros países no desarrollados. A título de ejemplo comparativo, vayamos al Mar del Caribe. Allí existe comercio marítimo, pero no redes de comunicación RoPax frecuentes, modernas y fiables. Las comunicaciones entre islas y con territorios continentales existen, pero se realizan mediante portacontenedores, que no permiten altas frecuencias ni transporte de personas y donde los plazos de entrega se alargan. Ello obliga a los territorios a acumular mercancía almacenada, convirtiendo a sus economías en eficientes. En los puertos caribeños encontramos, eso sí, multitud de grandes y modernos cruceros, hoteles flotantes que no transportan mercancías. La inexistencia de una moderna, frecuente y fiable red de transporte RoPax en el Caribe obliga a las personas que quieren viajar de una isla a la vecina a utilizar el hub de Panamá, con costes económicos inasumibles que terminan drásticamente reduciendo la movilidad. El libre comercio, el libre intercambio de bienes, personas, conocimiento y cultura. En estas condiciones, el desarrollo económico se ve seriamente lastrado. El intercambio de personas por trabajo, estudios, asistencia sanitaria, turismo o cultura ejerce también un efecto acelerante en el desarrollo del territorio. En un país como Dinamarca, viajan en barco 43,8 millones de personas al año, datos de 2019, cuando tiene una población de solo 5,8 millones de habitantes. También podemos establecer una correlación entre desarrollo y peso de los viajes en barco como alternativa de transporte. El porcentaje de pasajeros marítimos es directamente proporcional a los índices de desarrollo del país, lo que permite inferir que es imprescindible contar con una red de comunicaciones marítimas RoPax confortable, innovadora, moderna, frecuente y fiable en aras del progreso. Una red con la que cuentan los países más desarrollados y que es, como se ha dicho, causa y síntoma de sus niveles de bienestar económico. En los años previos a la Revolución Cubana de 1959, entre los Estados Unidos y Cuba operaban ferries que unían los puertos de Key West y La Habana, una carretera marítima de personas, de mercancías rodadas, un verdadero cordón umbilical entre dos territorios que por ello disfrutaban de prosperidad y desarrollo. El cierre de las comunicaciones, el triunfo de la revolución y las leyes del bloqueo sumieron a la isla en una desoladora crisis económica cuyas consecuencias todavía hoy permanecen y de la que no podrán restablecerse, dicho sea de paso, sin la llegada del liberalismo económico y político, el libre comercio, el restablecimiento de nuevas líneas de RoPax con Estados Unidos, con México, con la española y con todos los territorios adyacentes. Un ejemplo práctico de cómo la inexistencia de una red de comunicaciones RoPax frecuente, fiable, moderna, condiciona el progreso y la competitividad de un territorio, lo tenemos en la multinacional Coca-Cola. Esta gran productora de refrescos que distribuye su producto en prácticamente todo el mundo, necesita tener en el Caribe una planta embotelladora en cada isla. Sus requisitos de calidad y la imposibilidad de exprimir ahorros con economías de escala acaban multiplicando sus costes de producción. En esta tesitura, la ausencia de una potente red de comunicaciones marítimas diaria, frecuente y fiable, la multinacional decidió estudiar la posibilidad de centralizar la producción en República Dominicana y distribuir el producto por todo el Caribe con una red propia. Finalmente declinó la idea, porque aunque los costes de producción eran muy altos, no le salía a cuenta crear una red de comunicación marítima solo para la Coca-Cola. Veamos el contrapunto. Y exactamente con la misma marca,
En las Islas Baleares existía una gran planta embotelladora de Coca-Cola en Palma de Mallorca, en la carretera del aeropuerto a la ciudad. Desde ahí la producción se distribuía por las islas menores. Esta planta embotelladora de Mallorca cerró definitivamente sus puertas en el año 2014. ¿Por qué? Porque los servicios de transporte marítimo desde Barcelona a Baleares ya eran lo suficientemente fiables y frecuentes para garantizar el suministro diario de este producto tan popular y consumido. Coca-Cola mejoró así sus costes de producción y su rentabilidad. Como tantas otras empresas, esta firma contribuyó con su eficiencia al crecimiento económico del territorio y, como tantas otras empresas, a que España y las Islas Baleares pertenezcamos al mundo desarrollado. Otro factor coadyuvante para que el libre comercio y el transporte marítimo contribuyan al desarrollo económico de los territorios es la existencia de puertos competitivos. Para ello se requiere que los servicios portuarios y las tasas no resulten abusivos y que, en esencia, el bien general prevalezca sobre los intereses de las corporaciones portuarias. Estas ejercen de verdaderos lobbies en defensa de sus intereses corporativos dentro de la mal llamada comunidad portuaria. En Europa se ha librado una lucha enconada para conseguir el objetivo de competitividad y se ha dirimido una dura batalla también contra los Estados miembros, en ocasiones secuestrados por los privilegios corporativos de los servicios portuarios nacionales. Los puertos en Europa, que son públicos, van consiguiendo vencer la resistencia de las corporaciones, que poco a poco van cediendo privilegios y han conseguido convertir a los puertos en verdaderos dinamizadores de la economía y del libre comercio. Con todo, aún hoy existen servicios portuarios al margen de la libre competencia, que han venido frenando el camino hacia la plena competitividad de los puertos europeos. Porque los puertos en Europa no son un negocio, son un instrumento de desarrollo esencial dentro del modelo económico liberal que consagra el libre comercio. En el Caribe, por el contrario, los puertos son privados, son un negocio, un fin en sí mismo, y omiten el papel dinamizador de la economía al que están llamados. Estas infraestructuras estratégicas están allí en manos de las empresas que dominan la economía local de las islas y el continente, o incluso en manos de empresas chinas. Esas mismas oligarquías mantienen en sus territorios empresas con privilegios alejados de la libre competencia de la libre y sana competencia. El libre comercio y la libre competencia son percibidos, de hecho, como una amenaza. En consecuencia, los puertos son caros y, más que agentes dinamizadores de la economía, se convierten en muros, puertas cerradas, estructuras a las que se añaden fuertes aranceles protectores de los intereses de las empresas locales, que controlan todas las terminales del poder político y cierran el paso a los principios del liberalismo, libre mercado, libre empresa, libre competencia, libre comercio, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades. Todos ellos fundamentos del progreso y desarrollo de los países. Los países autárquicos, que no permiten ni impulsan redes de transporte eficientes, establecen aranceles y barreras de entrada a sus puertos, con grandes costes operacionales y sin servicios frecuentes y modernos, coartan su progreso social y dinamitan su crecimiento económico. Los países del Caribe constituyen, en efecto, un perfecto botón de muestra de esta dinámica equivocada, y sus sucesivos gobiernos necesitan vencer muchas resistencias. Los intereses de las empresas locales impiden la importación y su escasa competitividad les inhabilita para exportar. Esa supuesta protección de sus intereses locales les condena, paradójicamente, al subdesarrollo. Un escenario de carencias de estructuras de transporte marítimo competitivo y abierto que convive con los más grandes y lujosos cruceros del Mediterráneo, del mundo en este caso. Pero estos actores que irrumpen en los ecosistemas portuarios nada tienen que ver y nada aportan a la construcción de esa necesaria red moderna de transporte marítimo. E insisto, el desarrollo económico es inconcebible sin un transporte marítimo eficiente y sin libre comercio e intercambio de bienes, personas, conocimiento y cultura. He dicho. Tiene la palabra
el ilustrísimo señor académico de número, don Eduardo Albors Méndez, para contestar en nombre de esta Real Academia al discurso de recepción que ha pronunciado el académico electo, don Adolfo Utor Martínez. Con la venia, excelentísimo señor director de la Academia, excelentísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señores. En el pórtico de mi intervención no puedo sino expresar que es para mí un auténtico privilegio comparecer hoy ante ustedes para dar respuesta en nombre de la Real Academia de la Mar al discurso de ingreso del ilustrísimo señor don Adolfo Utor Martínez. A ambos, por tanto, dirijo mi más sincero agradecimiento por esta distinción tan especial. Al responder al discurso del recipiendario, rememoro los logros de don Ernesto Anastasio Pascual, oriundo del Cabañal, Valencia, probablemente una de las personas con mayor influencia en el mapa político-civil español de mediados del siglo XX, así como lo de otros importantes navieros valencianos. Las tierras valencianas y alicantinas generan hombres con un gran espíritu emprendedor, con verdadera vocación de permanencia, sin ataduras a proyectos cortoplacistas, hombres capaces de prever y anticipar cambios trascendentes en términos accesibles y coherentes con su entorno, llevar a cabo y adelante sus sueños, contagiar entusiasmo y contribuir así al desarrollo de la sociedad. Y no albergo duda alguna, y estoy seguro que ustedes tampoco lo hacen, de que Adolfo Utor es uno de ellos. Adolfo Utor nació en el año 1961 en Alhucemas, antiguo protectorado español. Abandonó Marruecos a la edad de 1 año para vivir en la provincia de Granada hasta los 5, instalándose finalmente con su familia en tierras valencianas, primero en Castalla y después en Denia. Se educó en el seno de una familia liberal, en el sentido más ilustrado de la palabra, tal y como lo entienden Ortega y Marañón. Adolfo Utor es hijo de Adolfo Utor Acevedo, profesor de literatura, que da nombre a un reconocido certamen nacional de poesía, y de Juana Martínez, de la que tengo referencias de ser una mujer de fuerte carácter emprendedor y que hoy sigue cohesionando la familia alrededor de sus 4 hijos, nietos y bisnietos. Adolfo Utor llega a Denia a la edad de 11 años y es la ciudad en la que ha instaurado los cimientos de su obra, la Compañía Balearia. Denia, ciudad costera situada en el norte de la provincia de Alicante, asentada junto a la ladera norte del Mongó, cuenta con una inmensa historia a sus espaldas. Ciudad romana, Dianium, luego musulmana, Danilla y finalmente cristiana, ha resistido bien el paso de los años hasta convertirse en la actualidad en un centro de atracción turística en el Mediterráneo peninsular y en un enclave estratégico para el tráfico de pasajeros en Baleares. En Denia estudió Adolfo Utor su bachillerato, forjando poco a poco una personalidad solidaria, abierta al cambio y comprometida con la sociedad. En 1980 inició sus estudios de leyes en la Facultad de Derecho de Valencia, templo de la sabiduría jurídica, pero que tuvo que interrumpirlos por enfermedad y su posterior incorporación a la Brigada de Alta Montaña del Pirineo Aragonés para cumplir con su servicio militar. En marzo de 1984, Adolfo Utor se incorporó a la naviera Flebasa, contracción de Fletamientos Baleares, subsidiaria de Isleña Navegación, ISNASA, compatibilizando su nueva pasión por el trabajo de la actividad marítima con sus estudios de Derecho y Humanidades. Esta conjunción la acabó perfilando como un hombre con grandes convicciones sociales y políticas. Social liberal convencido piensa que el mejor camino para alcanzar el bienestar de los ciudadanos es el libre mercado y la libertad de empresa. No en vano nos ha citado en su discurso Adam Smith, profesor que fue de la Universidad de Glasgow, y a su obra, La riqueza de las naciones, escrita en 1764 y considerada por algunos autores como la más importante obra jamás escrita sobre la vida económica. El acceso de Adolfo Utor a la cima del transporte marítimo de personas y bienes, y como él mismo expresa, de conocimiento y cultura, es una historia de convencimiento, de gran esfuerzo y sacrificio y sin espacio alguno para la autocomplacencia. Flebasa estaba dedicada al tráfico de pasajeros y mercancías entre Denia y San Antonio y entre Ibiza y Formentera, empleando buques como el Isla de Mallorca, el Rolón Oro, el Rolón Plata, estos dos últimos otrora propiedad de la también naviera valenciana Traslume, y un pequeño hidrofoil, el Rápido de Ibiza. Se inició en Flebasa desarrollando funciones y responsabilidades de distinta naturaleza y comenzando con las tareas más sencillas y humildes, como taquillero, auxiliar administrativo, amarrador, comercial. Con ello tuvo la oportunidad de adquirir conocimiento y habilidades diferentes, generando además una gran empatía para con los trabajadores, a los que siempre ha considerado como su propia familia. Pronto acaparó la atención de sus principales y accedió al cargo de delegado de la compañía en la ciudad de Denia. En la década de los 90, la naviera Flebasa se vio envuelta en una crisis de su accionariado que costó superar. En aquella época ya proveníamos de una gran crisis naviera española que había provocado incluso la creación de una sociedad estatal para explotar y dar salida a una gran parte de nuestra flota mercante que había sido intervenida por el Banco de Crédito Industrial. Pero una vez superada, se presentó la oportunidad y Adolfo Utor fue nombrado director general, iniciando entonces un periodo de expansión, aunque en un contexto complejo en el transporte marítimo todavía no liberalizado, en el que las autorizaciones de las líneas eran discrecionales
y con un marcado carácter proteccionista. Pese a todo, puso en marcha un proceso de ampliación de sus tráficos con la incorporación de nuevas líneas desde la costa catalana, Vilanova y la Geltrú, al puerto de Alcúdia en Mallorca, la línea Denia-Ibiza-Palma y la de Alcúdia-Ciudadela en Menorca, con empleo de buques de pequeño porte de propiedad de su matriz Isnasa, como el Bahía de Málaga, el Punta Europa, el Bahía de Ceuta y el ferry Manuel Azaña, entonces recientemente construido por Astillero de Huelva. La tempestad se levantó en el año 1996 cuando la compañía Isnasa, que cubría el tráfico en el estrecho, colapsó y suspendió pagos. Esto desencadenó sin solución de continuidad la pérdida de los buques de Isnasa de los que disponía Flebasa, así como el abandono de la mayor parte de sus líneas. Por consiguiente, tan solo 6 años después de que Adolfo Toro alcanzase la dirección general de Flebasa, la situación de la compañía se convirtió en insostenible y su actividad quedó prácticamente paralizada. Pero es en ese momento, crucial en la vida de Adolfo Autor, cuando todo su potencial profesional y humano aflora para afrontar el gran reto de la supervivencia y el sueño de las nuevas oportunidades. Como nos decía Ortega, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Había que actuar y actuar rápido, así que Adolfo Autor, con el apoyo de valiosos colaboradores, puso en marcha un proceso de creación de una sociedad anónima laboral aprovechando el importante potencial humano de la empresa, y lo llevó a cabo capitalizando deudas salariales e indemnizaciones por despido. La nueva sociedad anónima, creada en 1998, Eurolíneas Marítimas Balearia, promovió la compra de las acciones de Flebasa y de su fondo de comercio, pese a que su situación patrimonial era negativa. Se alcanzaron acuerdos con proveedores, incluidas las sociedades de clasificación, con los aseguradores, así como con la plantilla y con las administraciones públicas, permitiendo así una reanudación de la actividad. En el año 1999 se incorporó de nuevo a la flota el ferry Manuel Azaña, como consecuencia de un acuerdo con su propietario, Astilleros de Huelva, alcanzado con la intervención de Pimar. Balearia suscribió un contrato de arrendamiento a casco desnudo sobre este buque con opción de compra, y su incorporación tuvo un impacto muy relevante en la actividad de la compañía. Una vez normalizada la relación con los acreedores, en el año 2000, se promovió un proyecto para la construcción de un ferry rápido, un fast ferry de innovador diseño, el Federico García Lorca, que fue construido en Italia. Este nuevo buque entró en servicio en el año 2001 y durante el tiempo de su actividad se ha acreditado como uno de los motores principales de la compañía. Posteriormente, se construyeron los fast ferry Ramón Llull, Nixe 1 y Nixe 2, y con estas nuevas incorporaciones a la flota balear experimentó un importante crecimiento. En el curso del año 2005, tras acceder a Adolfo Autor a las acciones de los socios minoritarios, se produjo la entrada del grupo de empresas Matutes en el capital de Balearia, a través de una operación de fusión por absorción. El proyecto se llevó adelante como consecuencia de la gran colaboración mantenida por los dos grupos en los años anteriores. Balearia contribuyó aportando el gran conocimiento y experiencia en la industria del transporte marítimo, así como su espíritu claro y definitivamente innovador, y las empresas Matutes aportaron su reputación y una indudable solvencia. La innovación, las nuevas tecnologías y la actualización y modernización de la flota se consagraron como los pilares esenciales de la nueva Balearia. Y así se inicia una nueva y afortunada etapa que probablemente ustedes todos conocen. Balearia es hoy una compañía de bandera que opera en 26 rutas en 6 países con una flota de 31 buques y proporciona empleo a 1.800 trabajadores. Es especialmente destacable la incorporación del buque Fast Ferry Eleanor Roosevelt a la flota en la segunda mitad del año 2021. Se trata de un buque construido en España por Astilleros Armón de innovador diseño, de 123 metros de eslora, de gran capacidad y propulsado por motores duales susceptibles de consumir gasoil y gas natural licuado. El buque cuenta además con un sistema de monitorización del consumo real y de la eficiencia de sus motores. Se trata de una unidad majestuosa que puede verse muy activa en las costas de Denia, en las Divisas y en las de Palma, ciudades que conecta en poco más de 4 horas. La compañía Balearia tiene asumidos importantes compromisos para la protección del medio ambiente y para la digitalización. En el primero de los planos, a través de fuertes inversiones para la instalación de motores duales en 9 de sus buques, permitiendo así la utilización de gas natural licuado y preparados para consumir gas renovable neutro en emisiones de CO2 y parcialmente hidrógeno. En el segundo, apostando sin reservas por la tecnología al servicio de sus clientes a través de buques inteligentes que llevan instalada una plataforma online con contenidos audiovisuales, internet, así como la tecnología QR que permite el acceso a las acomodaciones y a otros servicios a bordo para facilitar al máximo la vida de sus clientes durante los trayectos. Además, la compañía contribuye con distintos objetivos de desarrollo sostenible que son el corazón de la Agenda 2030 y a través de la Fundación Balearia se promueven programas con el objetivo de mejorar la cohesión social y el fortalecimiento cultural de los territorios en los que opera. La Fundación Balearia colabora con más de 150 entidades y gestiona varios espacios culturales. En tiempos de pandemia
y pese a que las consecuencias del estado de alarma implicaron para Balearia la pérdida de prácticamente la totalidad del pasaje, la compañía mantuvo íntegramente sus compromisos laborales con todas sus plantillas, tanto de tierra como de mar, y mantuvo el servicio de transporte marítimo de mercancías para el abastecimiento de las Islas Baleares. A finales del año 2021, en pleno proceso de expansión de Balearia, sobre los pilares antes expuestos, Adolfo Autor dio un paso más adelante y tras algunos meses de negociaciones acordó con el grupo Matutes la finalización de su fructífera relación, accediendo a la totalidad de las acciones y mostrando de esta forma su plena confianza con el futuro de la compañía. Entre sus planes y proyectos futuros se encuentran tanto nuevas construcciones como ampliación de sus tráficos. Y sobre todo, me consta que Adolfo Autor sueña con una naviera responsable y ciudadana con derechos y obligaciones que siga liderando los tráficos nacionales y que sea capaz de seguir exportando internacionalmente su modelo de negocio. Pero volvamos ahora a su discurso. Su mérito no radica tanto en los principios liberales y de libre comercio que le inspiran, sino en el razonamiento y exposición sistemática que utiliza para validarlos, para convencernos de que tales principios constituyen los pilares indiscutibles de su obra. La historia que nos ha ofrecido Adolfo Autor está anudada de forma inseparable con el Mediterráneo, origen de la civilización occidental, lo que es perfectamente compatible con su propia historia. Como bien advertía Lord Norwich, el Mediterráneo es un milagro. Si se mira con detenimiento y objetividad, enseguida descubrimos algo totalmente único, una gran masa de agua que constituye una cuna de culturas irrepetible en otras zonas del planeta, interconectando 3 de los 6 continentes que componen el mundo en que vivimos y alimentando 3 de las civilizaciones más extraordinarias de la antigüedad. Ruiz Domènech, también citado por Adolfo Autor, nos apunta que en el Mediterráneo se sucede el sueño de Ulises, tal y como lo describe Homero en la Odisea, presentando la mar como medio para un viaje de retorno a casa cargado de vivencias, información y con una concepción mejorada de la realidad económica y cultural. Es exactamente lo que nos apunta Adolfo Autor cuando se refiere al transporte marítimo como medio para intercambio también de conocimiento y de cultura. El tránsito de lo que Adolfo Autor nos refleja como el Mediterráneo clásico, como desde el Mediterráneo clásico hasta la actualidad, no es sino una sucesión de intenciones, aventuras, relaciones humanas en cada momento ajustadas a su tiempo, pero compartiendo una constante común: la profunda necesidad de los seres humanos de utilizar la mar como un medio para prosperar, quizá porque de antiguo no había rutas o caminos determinados que recorrer y la mar se perfilaba como el más accesible medio en el que desarrollar el transporte, al menos en los espacios costeros. Y esta necesidad ha sido tradicionalmente inmune a las grandes dificultades y riesgos de la navegación mediterránea. El Mistral, que azota al Golfo León procedente del Valle del Ródano, el Meltemi en el Egeo, que se enfurece en pocas horas, el Gregal, causante del fracaso de muchas aventuras marítimas en determinadas épocas del año, se han mantenido a lo largo de los siglos inmutables, reiterando su presencia, desafiando a los navegantes y obligándoles a protegerse cada vez más y mejor. Sin olvidar las guerras, que tanta trascendencia han tenido en la conformación política de los países mediterráneos, con la influencia decisiva en la navegación comercial. Y sin olvidar tampoco el acecho y amenaza de la piratería, originalmente practicada tanto por cristianos como por musulmanes, con o sin la excusa de la guerra, y que tuvo su momento más álgido en el curso del siglo XV como consecuencia de 2 acontecimientos relevantes de la historia de la humanidad: la caída de Constantinopla en 1453 y la expulsión de los musulmanes en España a partir de 1492, ocasionando la conjunción de ambos una proliferación de vagabundos sin rumbo, desarraigados y sedientos de venganza, que entregaron sus vidas a la violencia, saqueo y al expolio de buques y embarcaciones. Todo este conjunto generaba un escenario muy hostil, aunque se ha ido dulcificando con el transcurso de los siglos y avance de las tecnologías, pero confirma la máxima de Séneca de que solo a través de lo áspero se alcanzan las estrellas, y es obvio que los navegantes las alcanzaban. Pero no han sido solo los ríos marítimos aquellos a los que normalmente tiene que hacer frente el armador de buques para abordar la industria del transporte marítimo. La estructura legal y jurídica de la actividad en ocasiones se ha convertido en importantes escollos que superar. Prueba de ello son las vicisitudes a las que Adolfo Autor tuvo que hacer frente para abordar sus proyectos y emerger de las ruinas de Febase, y la gran complejidad de las figuras societarias y fiscales que permiten abaratar la construcción y la adquisición de buques. Permítanme la licencia de jurista para ratificar algunos puntos del discurso al que respondo. Adolfo Autor se ha referido al impuesto sobre el tonelaje o tonne-taxe y al tax lease como productos fiscales y financieros que, aunque extremadamente complejos, permiten a los armadores el acceso a la construcción de buques en España a precios más competitivos como consecuencia de los beneficios fiscales que la conjunción de ambos produce. Pero sin duda ponen dedo en la llaga cuando señala que el sistema está fundamentalmente previsto en beneficio de la construcción naval, ya que a diferencia de con otros países, el sistema de tax lease no está de hecho fácilmente accesible si no se construye el buque en España.
Adolfo Autor se ha conducido con prudencia, practicando en su discurso una respetuosa crítica constructiva al enfoque político de la realidad marítima española. Como decía Aristóteles, podemos evitar la crítica, pero entonces no seremos nada. Desde la presidencia de la Asociación de Navieros Españoles, ANAVE, Adolfo Autor, que ostentó Adolfo Autor entre los años 2011 a 2014, en particular en los discursos que pronunció con ocasión de la celebración de sus asambleas en los años 2011 a 2014, ya había adelantado algo de cuanto hoy nos has puesto. España podría y debería jugar un papel mucho más relevante en el mundo marítimo, al menos en el ámbito de la Unión Europea. Su peso en flota mercante de pabellón nacional y de flota controlada está muy por debajo de lo que correspondería teniendo en cuenta su Producto Interior Bruto, su nivel de comercio marítimo entre exportaciones e importaciones y además teniendo en cuenta que casi un 80% de nuestro perímetro es litoral marítimo. Y todo ello efectivamente nos señala un alto potencial de crecimiento de las empresas y del empleo del sector si así se produjese. Desde la tribuna de la presidencia ANAVE, Adolfo Autor solicitó al Ministerio el reconocimiento del transporte marítimo como una actividad económica estratégica en España, reclamando una especial consideración para los intereses marítimos españoles. En ese sentido, resulta conveniente insistir en que las actividades directamente relacionadas con la mar generan un importante efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Por lo tanto, se desbordan los efectos directos y se genera impacto económico indirecto. Y todo ello conecta directamente con la cultura de la mar, también a nivel institucional. No creo que entre los que hoy nos hallamos y nos acompañan en este emotivo acto se encuentre alguien que difiera de este mensaje de la necesidad de que España mire más directamente al mar y a todas las oportunidades que nos brinda. Se trata de una reivindicación recurrente que lamentablemente no parece susceptible de obtener la reacción política que merece. Se olvida de esta forma que las épocas más esplendorosas de las naciones han coincidido con aquellas en las que se ha desarrollado una mayor potencia de actividad marítima y se orilla además la importante historia marítima española. Resulta sumamente acertado que la Real Academia de la Mar se pertreche con valores sólidos de la economía marítima española como el que presenta el recipiendario. Pero su obra no queda restringida al éxito empresarial. Desborda sus límites porque ha conseguido además situar a la ciudad de Denia en el marco europeo más importante. La ha convertido en una gran capital puente con las Islas Baleares, a la que miles de personas acuden todos los años para embarcar y desembarcar en los buques de Baleares. Y fiel a su obra, en Denia reside Adolfo Autor disfrutando de la compañía de su esposa Alicia Pérez y de la de sus hijos Adolfo y Guillén. El ingreso de Adolfo Autor en la Real Academia de la Mar constituye sin duda un importante y afortunado acontecimiento que todos debemos celebrar. No albergo duda alguna de que su personalidad y talante, impregnados de entusiasmo por la vida, contribuirán muy efectivamente al progreso de nuestra querida institución para continuar con la tarea de promover y reforzar la cultura de la mar en la sociedad española. He dicho.